libro de cualquier licor, o bien de ilusiones, o bien de trabajo, siempre que se quiera morir bien borracho. En noches eternas, tu fiel compañía se aloja en mí. Un rato con Rosario Martigo, es uno de los hombres de radio que sigue en acción en el mundo del deporte. Cuando quieras, Carlos. Me hacía ilusión sentarme al lado de Carlos en una mesa. ¿Sabes? Muchísimas gracias por invitarme. A mí me da un poco de... ¿Cómo se nota que tú sabes esto, Yo llevo 33 años en la radio y todavía no sé cómo dar el botón este de aquí. Que me da un poco de corte, la verdad, estar aquí presentando una historia de Carlos, que es una historia que poco tiene de nostálgico, aunque muchos lo presumamos, y tiene mucho de presente y mucho de futuro. Porque claro, si yo te voy a contar algo de lo que pasó entonces para ubicarnos, aquí hay gente que sabe mucho más que yo, aparte de amigos de Carlos Goñi, que han seguido la trayectoria de la banda, de Comité, de Revolver. Tenemos aquí gente de la prensa, está mi amigo Proceso Inverso, años maravillosos en Radio Clara, mi compañero de Navarro, que con María Ángeles Barber formó parte de aquella primera cantera de los 40, el amigo Játiva del País, casi nada, Eduardo Guillot, el oráculo de todos los críticos musicales, en fin, ¿qué voy a decir yo? Simplemente, Eduardo, un saludo, simplemente contaros que lo único que puedo aportar es que, como muchos de vosotros, yo estuve allí, vi algo de lo que sucedió, estuve en aquellos primeros 80 en Pijamarama, en aquel local donde nos reuníamos los poquitos, entonces nos movíamos alrededor de esa nueva música que se estaba gestando en este país y también en Valencia, que por ahí por Pijamarama estaba Glamour, estaba gente de Grima, los Tomates Eléctricos, estaban todos menos Glamour, que nunca iban a Pijamarama, en aquella zona no la tocaban, ¿no? Pero ellos no iban, los demás sí. Y recuerdo cómo este chico, con los pelos que tenía entonces, llegó de Alicante, se dejaba el Pijamarama, llegó con un carisma, una intensidad que nos sedujo a todos. Acabó Glamour, la historia la conocéis. Macías y él montaron la banda Comité Cisne. Aún recuerdo una noche en el mercado de Abastos, en un coche que yo tenía, que luego los de Estopa lo homenajearon, o sea, Panda 45, escuchando una maqueta de Comité Cisne, que lamento decirte que entonces era un Factor Humano. El primer nombre era Factor Humano. ¿Qué haríamos en el mercado de Abastos, Macías, tú y yo? En fin, vaya usted a saber. Lo que ya sabéis, la historia la conocéis todos. Comité Cisne fue una banda aquí en Valencia, la Comunidad Valenciana tuvo un éxito tremendo. No fue así en el resto del país a nivel de ventas, pero que sí que tuvo algo que desgraciadamente no han tenido otras bandas precedentes. Es el reconocimiento. El Comité Cisne sigue siendo hoy en día una banda de culto, una banda respetadísima por muchos críticos. Yo creo que hay bandas valencianas que no han tenido esta suerte. Seguramente no vendieron tanto como han vendido posteriormente, pero el recuerdo del Comité Cisne sigue ahí presente. Yo ayer estuve chequeando la página de Facebook en la cual se reúne toda la discografía del Comité Cisne y me emocioné, me tomé 2 copas, una después de otra, y esta mañana iba a fatal, es verdad. Bueno, creo que aquí todos la conocen la página, pero recuperar aquellas canciones, recuperar aquellos vídeos es algo impresionante. Bueno, la historia la conocéis, luego pues, el proyecto acabó porque tenía que acabar, el grupo tenía muchas tensiones internas, Macías y Carlos Goñi tenían diferente visión musical de por dónde tenían que ir Comité Cisne, y el proyecto acabó, como pasan tantas veces. Creo que las diferencias han mantenido durante muchos años. No sé si acabaréis algún día en el Sálvame los dos, Carlos. El Sálvame Deluxe. Si es el Deluxe. Ahí lo pone. Y bueno, cada uno ha hecho su carrera. El tiempo ha reconocido el mérito del talento de Carlos Goñi, y esto no quiere decir que no se haya reconocido a Macías, cuya aportación a la música valenciana ha sido inconmensurable, como la de Carlos. Cada uno ha seguido su camino. Lo importante en esta vida es creer en lo que haces, y luego el reconocimiento es algo que casi hoy en día es un regalo. Si ayer me tomé 2 copas y acabé fatal, esta noche me voy a tomar otras 2, porque hoy he escuchado las nuevas versiones de Ana Frank y de Licor, y la verdad me he emocionado. Me he emocionado porque podía tener la duda de que si Carlos iba a hacer unas versiones de las canciones de Comité un poco blanditas, porque ya nos hacemos mayores, y aparece, es pura tralla, es rock and roll, y Carlos, te lo agradezco muchísimo, y yo ya me voy a callar, y lo que te voy a pedir es que expliques a la gente, a tus amigos, a tus fans, exactamente qué es este proyecto Comité, porque hay muchas preguntas. ¿Vas a hacer conciertos? ¿Va a haber disco? ¿Con qué banda vas a salir? ¿Cuál va a ser el futuro? ¿Qué pasa con Revolver? Señoras y señores, yo me callo, os dejo con Carlos Goñi.
Bueno, pues se lo he arreglado a él, pero no sé si... Bueno, vale. Hay una cosa que sería interesante, de lo que me parecía más interesante de estar hoy aquí con vosotros, es porque imagino que habrán unas cuantas preguntas de las cuales os gustaría saber las respuestas, con lo cual, si tenéis a bien hacer las preguntas que queráis, para mí será un honor solventaros las dudas posibles. En cualquier caso, antes de empezar con cualquier cuestión, sí me gustaría deciros que los principales responsables de que me haya atrevido a hacer esto son, primero, Manolo Rocco, por crear, que es una persona absolutamente imprescindible en la escena de la música valenciana desde los años 80 hasta hoy en día, por crear lo que fue la página de encuentro esta de Comité Cisne, que fue donde de alguna manera nos pudimos juntar otra vez, por lo menos unos cuantos. Y luego, sin duda alguna, Remy Carredes y Rafael Pico, que son bajista y batería de Comité Cisne. Digamos que si no hubiera sido por el atrevimiento que tuvieron cuando me dijeron por qué no hacemos esto a trío, yo nunca lo hubiera pensado. Aunque intentáramos trabajar juntos, y luego pues la vida es... 25 años tienen mucho peso y al final cada uno acaba tomando un camino, ¿no? Intentar juntarlos es muy complicado, ¿no? Hace como 12 años escribí una canción, algo que por desgracia es cierto, y decía algo así como que todo aquello que se va, cuando se va para no volver, y si por una de estas vuelve nunca se parece a lo que fue. Y es cierto, ¿no? Por lo cual tuvimos que volver otra vez a recomponer la situación de lo de Comité. No es nada nostálgico, no es revisionista, en ningún momento he pretendido decir así es como deberían de haber sido, ni nada por el estilo. Simplemente me parece un repertorio que para mí es un honor el poder volverlo a interpretar otra vez y lo he hecho a mi modo y manera sin tener en cuenta cómo fue en un principio. La botella de ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, nos vimos este verano para la entrevista de Revolver y la verdad que lo tenías muy bien guardado. Hace ya más de 20 años. Así. Bueno, tú ya sabes. Hace ya más de 20 años de esta gran banda valenciana a la que perteneciste a finales de los años 80 y a la que veo que te retomas con mucha ilusión porque se te nota en la mirada, te veo muy feliz. A mí me gustaría preguntarte, aparte de los temas de Comité Cisne que vas a hacer ahora las versiones nuevas, ¿hay algún tema más? ¿Está previsto hacer algún tema más para Comité? ¿Alguno nuevo? En un principio se grabaron 5, lo que pasa es que los otros 2 he de reconocer que creo que no están igual, no estoy igual de inspirado, creo, a nivel de lo que era la producción, que con estos 3, con lo cual decidí dejarlos fuera hasta que les pueda dar otra vuelta de tuerca y considere que me gusta más. Y lo que pasa es que no hay un proyecto establecido como tal, es decir, ahora han salido 3 temas que se pondrán a la venta yo creo con un par de meses o por el estilo. O todavía no he decidido muy bien qué voy a hacer con ellos, pero antes de 2 meses seguro que estarán por ahí, ¿no? Eso por una parte. No sé si volveré a sacar otros 3 más, o decidiré grabar un álbum en directo, que es probable también, que tal como vaya avanzando la gira, acabemos haciendo un disco en directo, porque me apetece muchísimo y porque además es que suena como un cañón, entonces puede ser muy divertido hacer un disco en directo con estas canciones, ¿no? En un principio esos son los planes que hay a nivel de lo que son canciones, ¿no? A ver, ¿con qué sello discográfico estás en estos momentos? Bueno, yo llevo 22 años en el mismo sello discográfico, pero sí que es verdad que con el tema de Comité he tenido varias ofertas y no me han interesado ninguna, así que pues lo que no voy a hacer, fíjate hasta qué punto tengo claro el tema de cómo es esto de Comité, que no me da la gana que se lo apropie ninguna compañía gorda. O sea, pues me da lo mismo que venga cualquier compañía y me no, porque nosotros vamos a hacer, lo sacamos nosotros. No. Eso es mío. Y lo cuido con todo el cariño del mundo y como mucho puedo permitir que se licencie, es decir, que cualquier compañía lo edite y durante 3 meses sea suyo. Pero jamás lo pienso vender a nadie. Hola. Lo primero, darte las gracias en parte de todos nuestros fans, que pues tenemos la enorme suerte de poderte ver otra vez en directo. Y
una pregunta muy clave. Si se hace un concierto, bueno, si se hace una grabación en directo, ¿se hará aquí en Valencia? Porque como... Imagino que sí, aunque solamente sea porque se oirá al público cantar más otras canciones. La verdad es que como Comité Cisne salió de aquí todo y Sí, imagino debería, que sí. debería de ser aquí. Sí. Nosotros te tenemos muy presente siempre. Bueno, y yo a esta ciudad, indudablemente, claro, llevo viviendo en ella a ratos, pero casi 30 años ya, ¿no? Y casi no 30. Y bueno, pues yo creo que lo normal es que será aquí, pero vamos, está todavía extremadamente en el aire, ¿no? No puedo asegurar nada aún más. Hola Carlos, yo después de escuchar Sigue Durmiendo pienso que tu voz es como el buen vino. Porque, madre mía, qué voz tienes. A mí me gustaría preguntarte, tengo muchas preguntas más de que conceder una entrevista un día, porque me gustaría preguntarte, porque has hecho tu rueda de prensa aquí en el Corte Inglés de Valencia. ¿Para cuándo otras ruedas de prensa? ¿Te van a ver en otras capitales o vas a partir del principio desde Valencia? Vamos a ver, lo de la rueda de prensa es un término relativo. Esto básicamente se utilizaba hace muchos años cuando todo era distinto. Hoy en día esto me parecía más que conceptualmente una rueda de prensa. Para mí era más como poner de largo esto, ¿no? Presentaros esto un poco cara a cara a todos y poder charlar un rato y contestar a cualquier cosa que se os ocurriese y bueno, pues ver a un montón de gente que hace tiempo que no veía, además, que para mí está siendo, vaya, me gusta. Y en cuanto a lo demás, pues no lo sé, una vez que vas haciendo conciertos, normalmente, pues como siempre, en cualquier proyecto, allí donde vas, pues haces entrevistas, yo en mi caso con quien me lo pide, ¿no? Para mí siempre es un honor y pues hará igual que con cualquier otra cuestión, ¿no? Conforme vaya surgiendo, sí, claro, saliendo. ¿Qué le dirías a tus fans de Revolver para que estén tranquilos? Tranquilos, no, que disfruten de esto, que es otro repertorio y que es pues todos aquellos que a lo mejor puedan pensar que ¿cómo decirte? Que he hecho exceso de conciertos acústicos en la última gira, cosa que yo también lo creo, pero es que la vida está como está y un concierto eléctrico es infinitamente más caro que un concierto acústico. Digamos que pues que van a poder disfrutar de la parte más dura o más, más dura sin duda alguna o más guitarrera de lo que les pueda gustar, por ejemplo, de Revolver, ¿no? Porque la raíz no deja de ser la misma. El rock de los años 70 es lo que más me marcó a la hora de tocar la guitarra y el Comité suena, joder, pues mucho, quiero decir, ¿no? Y bueno, tranquilos, van a salir más proyectos, no puedo adelantar absolutamente nada ahora mismo, pero en los próximos meses saldrán cosas, o sea, con Revolver que siguen funcionando y que siguen saliendo.